que tenemos en la mano. Ahora, ¿qué pasa si hemos abrazado un evangelio falso? Si nos confundimos y gastamos el dinero falso, tenemos un problema en este tiempo. Pero si hemos creído un falso evangelio, cuando nos paremos delante de la presencia de Dios, en el juicio, porque va a haber, vamos a ser condenados. Por más sinceramente que nosotros hayamos vivido nuestra vida en la tierra, tratando de reflejar eso que llamábamos evangelio, en lo cual habíamos confiado, nos vamos a llevar la desagradable noticia, muchos se la van a llevar, que aquello que habían dedicado su vida y en lo que habían confiado era un evangelio totalmente falso. Si perdemos dinero, tenemos problemas en esta vida. Si abrazamos el evangelio equivocado, perdemos nuestras almas eternamente, porque seremos condenados. Entonces es una seguridad que nosotros debemos tener, que el evangelio que nosotros hemos creído es el evangelio correcto. Debemos estar preocupados por eso. Y debemos estar ocupados en buscar evidencias en la Escritura que nos aseguren que no vamos corriendo en vano. Tenemos una esperanza en este mundo, y eso es lo que el apóstol Pablo se va a encargar de enseñarle a los Gálatas en Gálatas capítulo 2. Les invito a que lo busquemos. Gálatas capítulo 2, vamos a ver la autenticidad del evangelio. Gálatas capítulo 2. 10 versículos que vamos a considerar a prueba. Dice la palabra del Señor: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Mas ni aun Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos ahora. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te rogamos en esta noche que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones y tú nos concedas, oh Dios, la seguridad, la certeza, la confianza, Señor, de que la esperanza que tenemos en ti es una esperanza verdadera. Y si en algo, Señor, hemos fallado, si en algo nos hemos equivocado, te rogamos, oh Dios de la gloria, que también nos reveles a nuestra mente, a nuestro corazón, por tu palabra y por tu Espíritu. Por Cristo Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. Para entender un poco el contexto, Pablo está escribiendo esta carta alrededor del año 49 después de Cristo a las iglesias de la provincia romana de Galacia del Sur, las iglesias que él había fundado en Hechos capítulo 13 y 14, iglesia de Antioquía de Siria, Iconio, Listra, Derbe, varias iglesias en lo que hoy es Turquía.
¿Qué había sucedido? Que luego de Pablo marcharse de estas iglesias, él estuvo alrededor de 3 años en estas ciudades, detrás de él vinieron algunos falsos maestros judíos que empezaban a convencer a los gálatas de que Pablo les había dado un evangelio limitado, un evangelio mocho, como decíamos allá en Cuba, que era parcial, porque Pablo, le decía, no era un verdadero apóstol de Cristo, no era de los 12 que habían dado con Jesús. Entonces el hermano Pablo era alguien bien intencionado, pero que no sabía toda la verdad. Sí, por supuesto, debes creer en Cristo, decían estas personas, pero además de creer en Cristo, debes hacer otras cosas. Debes circuncidarte, debes guardar la ley de Moisés. Hoy en día te dicen, no debes pintarte el pelo, no debes ponerte extensiones, ni usar aretes. Además de creer en el Evangelio, debes añadir algo más para ser salvo, para agradarle a Dios. Y Pablo entonces escribe esta carta defendiendo el Evangelio de la libertad que tenemos en Cristo. Pablo comienza diciendo en el capítulo 1 que no hay otro evangelio, y dice: si aún un ángel del cielo, nosotros mismos, les anunciare un evangelio diferente que el que os he anunciado, sea maldito de Dios. ¿Y cuál es ese evangelio? En el propio saludo de la carta, Pablo nos da un resumen. Dice en el versículo 4, hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Ese es el evangelio. Cristo Jesús vino a este mundo para cargar con nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó al tercer día por el poder de Dios, para librarnos, dice Pablo, del presente siglo malo, de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del legalismo. Ahora Pablo está defendiendo esta verdad frente a estos falsos maestros que le decían que él no era un verdadero apóstol. Y él comienza demostrando en el contexto que el evangelio que él predicaba no se lo había transmitido ninguna persona. Fíjense, yo fui un perseguidor de la iglesia, no había cristiano que se me parara adelante a predicarme que yo no lo matara, que lo metiera preso. Y Cristo mismo se me manifestó en gloria en el camino a Damasco, les dice Pablo. Y fue después de 3 años de ese encuentro que yo tuve con Cristo que desde entonces yo subí por primera vez a Jerusalén y estuve 15 días con Pedro. Y es ahí donde llegamos a nuestro capítulo. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. O sea, 14 años de esa primera visita, 17 años después de su conversión. Pablo ya llevaba una extensa carrera predicando ese mismo evangelio. Subió otra vez a Jerusalén, esto lo podemos ver en nuestras Biblias en Hechos capítulo 15. Subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, porque a la iglesia de Antioquía habían llegado unos falsos maestros también de la misma calaña que decían que tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Y como decían que venían de Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron enviados allá a aclarar con los pastores y con los apóstoles en Jerusalén si ellos respaldaban ese tipo de enseñanza. ¿Qué hubiera pasado si cuando Pablo llegaba a Jerusalén, Pedro y los 12 le dicen: sí, efectivamente, los gentiles, o sea nosotros los no judíos, tienen que circuncidarse y comenzar a guardar la ley de Moisés? Estuviéramos perdidos. Estaríamos perdidos porque la salvación seguiría siendo por gracia. Y la ley seguiría sin poder salvar a nadie. Querer añadirle algo al evangelio, hermanos, es corromper el evangelio. Y Pablo dice, subí de acuerdo a una revelación y llevó consigo a Tito y a un grupo más de hermanos. ¿Tito quién era? Ahí lo dice el texto: un griego, un gentil, bueno, hasta el nombre, pero un griego bien griego, más griego que el yogur.
Lo llevó a Jerusalén para mostrar como una evidencia viva del poder del Evangelio. Un joven que no se había circuncidado, que no era judío, que nunca había guardado la ley, había sido verdaderamente transformado por la fe en Cristo. Para eso lo llevaba. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, y Pablo tenía la seguridad de su evangelio y de lo que Cristo le había dado, pero necesitamos también el testimonio de otros. Lamentablemente hay muchos por ahí que se autoproclaman un llamado de parte de Dios sin el respaldo de nadie en lo absoluto, y se dedican a montarse sus propias iglesias y denominaciones. Dice Pablo: yo fui llamado por Cristo, pero para no correr o haber corrido en vano, yo le expuse el evangelio que predico en privado a aquellos que tenían cierta reputación. Más adelante él dice que eran tenidos por columnas de la iglesia. El evangelio que yo predico entre los gentiles. ¿Y cuál fue la resolución? Porque recuerden, estos falsos maestros decían que Pablo no contaba con el respaldo de la iglesia de Jerusalén, ni con los apóstoles originales. Y cuando Pablo llegó al concilio de Jerusalén, a esa reunión, dice: mira, yo predico esto. Estoy bien, tengo que añadirle algo, y aquí les traje a Tito, para que ustedes lo vean. ¿Y qué pasó? Mas ni aun Tito, dice Pablo, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esa era la prueba de oro. Yo llevé a unos griegos creyentes allí, lo puse delante de los apóstoles, y no lo forzaron a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos. Pablo no nos trata de débiles en la fe. Pero una cosa, Romanos 14, de hermanos que tenían debilidad de conciencia, que tenían ciertos escrúpulos con ciertas prácticas. Y otra cosa es el falso creyente que cree que necesita añadirle algo al evangelio para ser salvo, algún medio de salvación por obras aparte de Cristo. Que entraron para espiar, dice, eran espías, se comportaban de esa manera. Entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para volvernos a someter a esclavitud. Y hay personas, hay pastores que se dedican a enseñar un medio de ética y de vestimenta y de prácticas, y es correcto hasta cierto punto, pero que lo condicionan a la salvación. Si tú haces esto o aquello, tú te vas para el infierno. ¿Y por qué? Si quieres ser salvo, si quieres que Dios te provea, si quieres que Dios te bendiga, eso te pasó porque estás en pecado. No. El evangelio es un evangelio de la libertad. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. El pecado no tiene más dominio sobre nosotros, dice Pablo, y eso simplemente por la obra de Cristo, no por nada que tú y yo podamos hacer o hayamos hecho. No por nada que dependa de ti o de mí, es por algo que Él obró. A los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y 2000 años después, amados hermanos, tenemos esta carta para que nosotros tengamos la seguridad de que la verdad del evangelio 2000 años después permanece con nosotros. El mismo evangelio que Cristo Jesús le dio a sus apóstoles, el mismo evangelio que Pablo predicó 2000 años después, permanece sin adulterar. Por eso tenemos ese testimonio, para que nosotros tengamos esa seguridad. Pero vamos a ver, vamos un momento a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Vamos a ver ahora la contracara histórica de lo que Pablo está narrando aquí.
Recordemos, Hechos fue escrito por Lucas, muchos años después de la carta a los Gálatas. Pero escuchen y vamos haciendo las conexiones. Dice Hechos 15, entonces algunos que venían condicionaban la salvación a un acto externo. A un acto externo. Tienes que bautizar, tienes que venir a la iglesia, tienes que leer tu Biblia. Para ser salvo, no, yo leo mi Biblia porque yo soy salvo. Yo conozco y quiero conocer más del Dios que me salvó. Pero no para salvarme. No para que Dios me haga el like de niño bueno, ponga el pulgar para arriba. No. Eso es falso. Como Pablo y Bernabé, y ojo el nombre, Pablo está primero. O sea, Pablo fue el que más habló. Como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y dice Pablo que fue por una revelación, y algunos otros con ellos ahí Tito, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo entre los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho, pero algunos, miren lo que Pablo llama falsos hermanos, algunos de la secta de los fariseos, cuando no, que habían creído supuestamente, se levantaron diciendo, es necesario, y noten esa palabra, necesario, es imprescindible si se quiere salvar. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese es el momento más importante de la historia de la iglesia. A partir de ahí el cristianismo dejó de ser una secta judía y comenzó a ser una religión con identidad propia. A partir de ahí la iglesia comenzó a entender lo que Pablo más adelante va a enseñar en los Romanos, que el fin de la ley es Cristo. Que cuando Cristo vino, todo ese antiguo sistema pasó. Dejamos de estar en la esclavitud de este mundo para comenzar a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes ya saben que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Esto es la escena de Cornelio en Hechos capítulo 10. Y Pedro está comparando lo que Dios hizo con Cornelio y su familia en Hechos 10 con lo que había hecho con ellos mismos en Hechos 2. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos del mismo modo que ellos. Volvemos a Gálatas. Esto lo dijo Pedro, esa es la declaración de los apóstoles. Por la gracia de Cristo somos salvos, los judíos y los gentiles, de un mismo modo. Entonces, no podemos imponer nuestras opiniones personales o alguna supuesta tradición de alguna iglesia o de alguna denominación para condicionar la salvación. Dice Pedro, eso es tentar a Dios. No es proteger a la iglesia, no es mostrar más santidad, no es mostrarnos como diferentes al mundo, es tentar a Dios, añadirle algo más al evangelio de Cristo. Por la gracia de Cristo somos salvos.
Del mismo modo, todos los hombres, por gracia. Esa gracia, Pablo le dice a Tito, es la que nos enseña, porque Pablo le escribe una carta al mismo tiempo. Esa gracia es la que nos enseña a renunciar a la piedad, a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2:10 a 11. Y vivir en este siglo de una forma justa y piadosa. Esa gracia que nos rescata de este mundo y del dominio del pecado no puede ser una excusa para pecar. Para nada. Si ya nos rescató, no podemos seguir viviendo de esa manera. Sigue diciendo Pablo. Pero los que tenían reputación, versículo 6, los que tenían reputación de ser algo, los que eran famosos, los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, a mí no me importa, dice Pablo, yo no le recuerdo el pasado a nadie. No es que yo vea, mira, Pedro, este fue el que negó al Señor 3 veces, que lo conocía y le arrancó la oreja a uno. No, dice Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, eso no me importa. Dios no hace acepción de personas, eso es algo maravilloso. En Cristo somos nueva criatura, hermanos. No podemos seguir aplastándonos por nuestro pasado y no podemos seguir aplastando a otros por su pasado. Somos nueva criatura en Cristo. Dios lo ha perdonado. Dios nos ha perdonado. Debemos dejar esas cosas atrás. Dios no hace acepción de personas. No hay nadie tan bueno que no merezca el infierno y no deba venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ni nadie tan malo que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios y transformado. Pablo es el ejemplo de ello. A mí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es impresionante, los Gálatas leyendo esto, y si había alguno de estos mentirosos que estaban diciendo que Pablo daba un evangelio parcial, era como para mirarlo así de lado. A mí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, dice Pablo. Lo que yo predico es lo mismo que enseñaban ellos. Es el mismo evangelio. Antes, al contrario. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, predicarle el buen mensaje de la salvación por la fe en Cristo a aquellos que no estaban circuncidados, aquellos que no eran del pueblo judío, de la nación de Israel. Como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y Pablo se está igualando con Pedro. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado a la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia, el don que me había sido dado, no había envidia entre los apóstoles, no había competencia. Ellos me vieron y reconocieron la gracia de Dios, el don que Dios me había dado, y me estimularon, dice Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, este es Santiago, el hermano de Jesús, Cefas, Pedro, otro vez es su nombre arameo, y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, en señal de comunión. Tenían distintos ministerios, tenían distinto carácter, pero tenían un solo propósito, tenían un solo Señor. Nos dieron la diestra a mí, a Bernabé, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos entonces a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿De qué pobres Pablo está hablando aquí? No es de los pobres en general. Pedro, Santiago y Juan le estaban diciendo: Pablo, mira, tú vas a predicar entre los gentiles y ahí hay gente muy rica. Corinto, Filipos, Tesalónica, Antioquía.
No te olvides de tus hermanos pobres de acá de Jerusalén. No se olviden de los pobres. De los judíos que estaban atravesando, de los creyentes judíos que estaban atravesando una situación económica muy dura. Por eso es que Pablo recoge aquella famosa ofrenda de la que habla en 2 Corintios 8 y 9 y de la que habla en Romanos 15, que dice que él iba a Jerusalén para llevar una ofrenda para los santos que habían encargado Macedonia y Acaya. Y una nota más, algo curioso. Volvamos otra vez un segundo al verso 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, miren el orden de los nombres, hermanos. Aquí hay una pequeña curiosidad. Santiago, Pedro y Juan. Y el que habla es Pablo. ¿En qué orden están ordenadas las cartas del Nuevo Testamento? 14 cartas de Pablo, incluyendo Hebreos, Santiago, 2 de Pedro y las 3 de Juan. No lo había notado. En conclusión, ¿qué podemos aprender de este capítulo? En primer lugar, que nuestra confianza puede estar segura de que tenemos la salvación si de verdad hemos abrazado, hemos creído, hemos confiado y descansamos en Cristo como nuestro único Señor y Salvador, porque hemos creído el verdadero Evangelio. El Evangelio que predicaron los apóstoles, el Evangelio que enseñó Cristo mismo y que la Iglesia ha creído y ha enseñado en los últimos 2000 años. Tenemos unidad, amados hermanos, con la Iglesia primitiva, con estos creyentes, porque creemos y confesamos el mismo Evangelio, que somos salvos solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Y esto también nos advierte del peligro de los falsos maestros, del peligro de los judaizantes, del peligro de los legalistas, de aquellos que tratan de añadirle al Evangelio algo para ser salvos, que tratan de condicionar la gracia de Dios, maquillados de santidad, de obediencia. Amados hermanos, si en alguna iglesia alguien llega a condicionar el Evangelio a algún estilo de comportamiento o algo más que no sea el arrepentimiento en la fe, el que sobra es el pastor, no la iglesia. Y la iglesia tiene el deber de echar fuera a esa persona, rogándole primero que se arrepienta, porque eso es una falsedad y no puede ser tolerado. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con aquellas cosas que oímos. En tercer lugar, esta porción también nos enseña que todos tenemos un mismo Dios y que el Evangelio transforma nuestras vidas. Y aunque tengamos diferentes dones, diferente carácter, todos tenemos una misma unidad y nuestro deber es identificar y fortalecer, potenciar los dones que Dios le ha concedido a cada uno de nuestros hermanos. Todos tenemos un don y un ministerio de parte de Dios. Debemos identificarlo y ponerlo al servicio de su iglesia. Y necesitamos el reconocimiento de la iglesia para ejercer ese don. No, yo soy maestro, ¿y a quién tú le enseñas? A mí. Yo estudio la Biblia, yo busco y me doy la clase. No estás usando el problema. Es para ministrar a la iglesia. Por más que seamos diferentes, debemos mostrar unidad, compañerismo, servicio mutuo y mantener la unidad sirviéndonos los unos a los otros. Pablo después en 2 Corintios 8 y 9 va a hablar acerca de esa unidad. Cómo la iglesia de los gentiles, aquellos que no eran naturalmente judíos, le proveyó económicamente a los judíos para sus necesidades. Y cómo los judíos le tributaban acciones de gracia por esta ofrenda. Dios nos ha unido a un cuerpo, amados hermanos, para que nosotros dejemos de pensar en nosotros y nos dediquemos y procuremos el bienestar de los otros.
en edificarnos los unos a los otros, en servirnos los unos a los otros, en amar los unos a otros sustancialmente, no de palabras. Para que podamos crecer, para que podamos agradar a Dios, para que podamos reflejar ese evangelio, el cual nosotros hemos abrazado y creído, y es el poder del evangelio, lo único que nos puede fortalecer. Nos puede llenar del amor de Dios, nos puede motivar a servir, es lo único que nos puede salvar y nos puede santificar. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Roguémosle al Señor que nos muestre cada día su Evangelio para poder transformar nuestra vida, para poder moldear nuestra vida a la luz de Él y confiando en Él servir a otros. Que el Señor le bendiga, hermanos.